Rávena fue el segundo foco cultural y artístico después de Constantinopla durante el Imperio bizantino. La ciudad fue capital del Imperio ostrogodo de Italia desde finales del siglo V hasta que en el año 540 fue ocupada por las tropas de Belisario para Justiniano. A partir de entonces se convertiría en el exarcado de Rávena, la sede del exarca y del gobierno de Bizancio en la zona de Italia. San Apolinar el Nuevo se construyó en los comienzos del siglo VI, por mandato del rey ostrogodo Teodorico, siguiendo la estela de San Apolinar in clase. La estructura del edificio sigue la tipología de la basílica paleocristiana, con un artes de entrada, una nave central algo elevada y con unos vanos para la iluminación. Dos naves laterales que se conectan a la central por arcos formeros con columnas y un ábside. La parte de esta basílica que conecta con el arte bizantino son los extraordinarios mosaicos que fueron encargados a trabajadores griegos. Los de la zona superior constan de 26 paneles que muestran la vida de Cristo, sus milagros y el ciclo de la pasión. En el espacio entre ventanas se aprecia la decoración a base de figuras de profetas y patriarcas. Todos ellos datan de la segunda década del siglo VI y acentúan la majestad de Cristo y de la Theotokos, relacionándose con lo pasado en el Concilio de Calcedonia del 451. Por otra parte, los que se conservan de la zona inferior fueron posteriores, de mediados del siglo, y sustituyen a los de la época de Teodorico. En el lado izquierdo, orientado al norte, se desarrolla una procesión de vírgenes, que caminan desde el puerto de Rávena, clase, hasta la escena de la adoración de los magos al recién nacido Jesús. Todas aparecen vestidas siguiendo la costumbre romana con túnicas blancas y velos, mostrando así su pureza. También se muestra ese gusto oriental por la decoración de sus vestimentas y los adornos que muestran en sus cuellos, peinados y el resto de sus vestiduras. Todas tienen un nimbo que muestra su santidad, así como todas portan la corona del martirio sin tocarla, directamente, en su procesión hacia la adoración. Aunque los rasgos fisionómicos de cada personaje sean parecidos, cada una de ellas aparece identificada con su nombre. Al lado del ábside se encuentra la Theotokos. Aparece entronizada y como trono mismo de Cristo. Sigue la iconografía típica bizantina, con el niño descalzo, símbolo de divinidad, en su regazo, y en este caso está custodiada por los arcángeles. La Virgen comienza a ser vista como la imagen de la Iglesia al ser intercesora entre los hombres y Dios, su Hijo. Uno de los acompañantes da la bienvenida a los tres Reyes Magos, con sus nombres encima, que siguen una estrella, y que se muestran siguiendo los presupuestos adaptados desde comienzos del arte cristiano, haciendo referencia al ejemplo de las pinturas de las catacumbas de Priscila, entre otras. En este caso, se muestran avanzando y rompiendo en parte el hieratismo del resto de las composiciones. Muestran la vestimenta típica de reyes persas y el gorro frigio, que ayuda a identificarles. El modo en el que aparecen representados podría hacer referencia a las tres edades del hombre, además de la idea de lo pagano rindiendo culto a lo cristiano. En este mosaico, el mensaje es contundente y claro: la omnipresencia y la omnipotencia de Dios y su relación con el emperador. La comitiva de vírgenes sale desde el puerto amurallado de clase. Resulta llamativo el poco tratamiento que se da a la perspectiva. Los barcos aparecen en línea como elementos simbólicos para ayudar a reconocer el espacio. Se pueden apreciar ciertas edificaciones por detrás de las murallas haciendo referencia a la ciudad de Rávena y resaltando el uso de cúpulas en los edificios importantes. Uno de estos podría ser la misma basílica de San Apolinar el Nuevo. Se muestra un cortejo de mártires de manera similar al de vírgenes, con sus nombres, la vestimenta típica de la élite romana, la toga blanca con la que sujetan la corona del martirio y los nimbos muy marcados. A la cabeza del cortejo se sitúa San Martín, primera dedicación de la basílica, vestido de otro color. La procesión termina en un Jesús adulto y entronizado, una Majestas Domini custodiada por los arcángeles haciendo símil a la figura de la Virgen. Aparece vestido de púrpura, un color asociado a la divinidad y al emperador. Sujeta una ampolla transparente con su sangre haciendo referencia a su sacrificio. Con la mano derecha transmite la palabra a los fieles. Porta un nimbo crucífero, siendo el más elaborado de toda la decoración musivaria de la basílica. Los gestos de las manos de los arcángeles muestran la aceptación de la palabra de Dios y su transmisión a los fieles. La comitiva sale del palacio de Teodorico en Rávena.
En su representación también podemos ver esa fusión entre el mundo romano occidental, con el frontón y los arcos de medio punto sustentados por columnas, y la utilización de cortinas en los intercolumnios típicamente oriental. Estas cortinas también se usan para ocultar ciertas figuras relacionadas con Teodorico y con ello el arrianismo, y hacen referencia a la remodelación por parte de Justiniano. Los fondos dorados de los mosaicos muestran este carácter divino bizantino. Los personajes aparecen acompañados por decoraciones vegetales de distintos tamaños y formas, destacando las palmeras. Las procesiones de ambos lados hacen referencia directa a una de las partes de la liturgia bizantina en la que se recorría la iglesia antes de la Eucaristía. Solo falta imaginar la potencia de estos mosaicos al ser iluminados a través de los vanos durante una de estas ceremonias para entender mejor el aspecto religioso de la cultura imperial bizantina. En conclusión, y en palabras de Procopio de Cesarea en su libro quinto de su obra Historia de las Guerras, Teodorico fue sumamente cuidadoso en la observación de la justicia y alcanzó el grado más alto de sabiduría y virilidad. Aunque de nombre era un usurpador, de hecho fue tan verdaderamente emperador como cualquiera de los que hayan distinguido en el cargo desde el principio de los tiempos. Tanto los godos como los romanos lo amaban en extremo. Cuando murió, no solo había sido un objeto de terror para sus enemigos, sino que dejó en sus súbditos un agudo sentimiento de aflicción y pérdida, y su recuerdo para siempre presente en la historia sería San Apolinar Nuevo.